Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí esta mañana para compartir la palabra de Dios, ya que es un privilegio para mí de poder compartirla, y para eso quisiera que me acompañaras a la Biblia, por favor. Vamos a leer un pasaje. Si usted viene por primera vez, para ti es el mensaje. Si usted está buscando su salvación, para ti es el mensaje. Y si tú eres el pueblo de Dios, que estás caminando con Dios, también para ti es el mensaje. Vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñame en el libro de Números, por favor, en el capítulo número 13. Números, capítulo número 13, y voy a dar lectura al versículo número 1 al versículo número 3. Dice así la palabra de Dios: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón de cada uno, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, quisiera que leyéramos en el versículo número 25 de este mismo pasaje. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 25: Y enviaron de reconocer, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalec, Abiatab, al Negueb, hijos de Anac, y al Eteo y al Jebuseo y al Amorreo, que habitan en el monte. Y el cananeo habitan junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros con ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerlas es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle la bendición de Dios. Te pido que ores para que Dios te ministre, para que Dios te hable, porque a eso venimos. Yo oré para preparar el tema, y la verdad, estamos delante de Dios. Quisiera que me acompañaras y vamos a orar. Inclina tu rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que tomes el control del mensaje que vamos a compartir, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos esté ministrando, convenciendo, Dios. Padre, para que se cumpla como dice tu palabra, Señor, que es como martillo, Señor, que es como espada, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos hables por tu misericordia, Señor. Padre, porque a eso vinimos, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que en verdad, Señor, se cumpla tu palabra en estos posteriores tiempos, Señor. El que exhortación, exhortación, al que consuelo, consuelo, que todo sea conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor, así sea. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy conocido. Es un pasaje en lo cual varios de nosotros lo hemos leído varias veces, varios de nosotros lo hemos leído quizás una vez, 2, 3, 4 y todo el resto que quizás a lo mejor varios lo han leído hasta más. Aquí vemos el punto que quiero tocar esta mañana. Le quiero decir que tengo una grande preocupación en estos tiempos que estamos viviendo, tengo una grande preocupación por todos aquellos que están buscando su salvación, pero también tengo una preocupación por el pueblo de Dios que realmente pues está siguiendo a Dios, pero no como debería, porque a lo largo del tiempo que me ha tocado estar ministrando, estar llevando a algunos asuntos, pues me he percatado de varias cosas, de varias formas, como las personas, los que están caminando supuestamente ya con Dios. La verdad es que muchas veces al ver los obstáculos, al ver las situaciones que pasan en la vida y la verdad, pareciera que la verdad en lugar de obtener las promesas que Dios ha prometido aquí en las Sagradas Escrituras, pues no se ha recibido. ¿Por qué? Porque la verdad es que para recibirla se requiere fe. Para poder obtenerla se requiere confianza. Para poder obtener las promesas que Dios ha dejado establecido aquí en las Sagradas Escrituras, se necesita una verdadera fe en Cristo Jesús. Aquí vemos entonces el pueblo de Israel, cómo es que Dios había prometido para ir y se iba a poseer esa tierra y él se iba a habitar en aquel lugar, pero al ir dice que escogieron 12 príncipes, no eran cualquier personas. No eran, como decimos aquí muchas veces, no eran quizás como unas personas que común y corriente, no, eran personas, eran príncipes, eran personas que estaban caminando muy cerca de Dios y Dios ya había dado la orden, ya había dado la indicación, ya había dado, es decir, la instrucción que ellos tenían que subir en aquel lugar y tenían que subir en aquel monte para obtener aquella tierra la cual fluye leche y miel. Entonces, estos 12 espías, una de cada tribu, entonces ellos fueron, pero cuando ellos ya llegaron allí y observaron y vieron las personas que allí habitaban, que eran los amorreos, que eran los jebuseos, que eran hombres de guerra, que eran hombres de peleas, y la verdad ellos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a poder entrar por la siguiente razón, porque ellos son hombres de grandes estaturas. Ellos son hombres gigantes y nosotros aquí somos como langosta y la verdad nos pueden derrotar muy fácilmente. Y esa es la preocupación que igual de la misma manera que tengo yo en lo personal por el pueblo de Dios. Porque en aquel entonces existía la promesa para ir y poseer la tierra, mas sin en cambio en estos tiempos igual, no sea que tú también igual te ha hablado Dios para obtener las promesas, pero te has quedado al ver los obstáculos, a ver los problemas, a ver las situaciones, y no sea que no vas a tú alcanzar las promesas de Dios para ver la gloria de Dios aquí en esta tierra. Y la verdad,
al llegar entonces estas personas, al ver esos obstáculos, la verdad, ellos regresaron y tú ya conoces la historia, que solamente dos hombres valientes que nos habla las Sagradas Escrituras, Josué y Caleb, son los que entraron en aquella tierra. Entonces, porque la verdad es que venir aquí a este lugar, mira, eso es fácil. Venir aquí a este lugar, levantar las manos, aplaudir, leer las Escrituras, mira, todo eso es fácil. Pero a la hora de la hora, cuando de veras tienes que esforzarte para obtener las promesas, para poder hacerle frente ahí al adversario, pues muchos ven esos obstáculos, ven esos grandes problemas y la verdad, y ya no siguen hacia adelante. ¿Para qué nos sacó Dios de la tierra de Egipto? ¿Para nada más cantar, para nada más alabar? No. Nos sacó para poseer, nos sacó para que nosotros seamos luz, nos sacó de Egipto para que nosotros fuéramos luz en medio de las tinieblas. Y el propósito de este estudio, de este mensaje, es que tú entiendas, para que tú puedas recibir, para que tú puedas obtener las promesas de Dios. ¿Qué se necesita? Se necesita fe, se necesita fe. Tú has escuchado muchas veces, tú has escuchado y has leído en la palabra de Dios, y quiero hacerles una pregunta. Tú sabes que Dios ya viene. ¿Cuántos pueden levantar las manos y que conocen que Jesús ya viene? Le voy a pedir, levante su mano. Jesús ya viene, ¿sí? Varios levantaron sus manos, ¿sí? Ahora, quiero preguntarles también, la palabra de Dios nos dice, la palabra de las Sagradas Escrituras nos dice que Dios vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. ¿Cuántos saben de eso? Levante su mano. ¿Varios? ¿Sí? Dios nos dice su palabra que Dios es poderoso. Levante su mano. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Todos levantan su mano? ¿Sí? Dios es muy poderoso, pero entonces la pregunta que quiero hacer, y contéstatelo tú mismo, ahora no te pido que levantes tus manos, si Dios es poderoso, entonces, ¿por qué los obstáculos, los problemas que nos enfrentamos día con día, por qué eso viene a oprimir, por qué eso viene a opacar en nuestra vida, en nuestro cristianismo? Le quiero decir una cosa, es que porque tienes muy poca fe, porque ves grandes los obstáculos. Si Dios es poderoso, si Dios es grande, si Dios es el que me ministra, es el que me guía en todo momento, es que así es. Tú debes de entender una cosa, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Entonces tú conoces la historia de Job, como cuando estaba ahí en medio de la, es decir, en medio de la angustia, en medio del problema, él seguía creyendo en Dios, él seguía amando a Dios, él seguía haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía a quién había creído, él sabía a quién estaba siguiendo. Nada menos que tú sabes la historia de él. La palabra de Dios nos dice qué es lo que pasó. La palabra de Dios nos dice que además, después de que le vino ese problema tan grande, después de que se le mueren sus camellos, que les muere su ganado, que se le mueren sus animales, y de ahí que no solamente eso, sino dice que vino un viento muy fuerte que arrancó los cimientos de la casa y muere toda su familia, pero él seguía permaneciendo en Dios. Él seguía creyendo en Dios, él seguía haciendo la voluntad de Dios. Además eso, no solamente eso, sino dice que ahí la esposa entonces se le acerca en lugar de consolar a su esposo y dice que le dice las palabras, ¿sabes qué? Tú maldice a Dios y muérete ya,
porque mira tu enfermedad cómo está. Además dice que Job estaba en medio de ahí de la tierra, de la ceniza, cuando él estaba enfermo, cuando tenía esa sarna maligna ahí en su cuerpo. Dice que tenía en su mano un tiesto. Esto quiere decir que tenía un pedazo de barro para poder rascarse de la picazón que tenía en su cuerpo, y él estaba confiando en su Señor. ¿Por qué? Porque no solamente lo tenía aquí, sino lo tenía acá en su corazoncito, ¿sí? Entonces tengo una grande preocupación en estos días que estamos viviendo, por lo cual son días de grande incredulidad que estamos viviendo, y la verdad, el pueblo de Israel, que se le había dado la promesa, que se le había dado para que se le fuera a poseer la tierra, y no pudieron acercarse a ese lugar. Tuvieron miedo, tuvieron obstáculos, y la verdad no pudieron. No sea que igual de la misma manera estés tú caminando así, porque como dije aquí hace rato, venir aquí y levantamos las manos, eso mira cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Pero a la hora de la hora, a la mera hora de la batalla, y muchos dicen, no puedo. Acompáñame el libro de San Lucas, por favor. Libro de San Lucas. El libro de San Lucas nos habla algo muy importante. Nos habla las Sagradas Escrituras con una claridad, con una claridad que nos deja ver aquí la palabra de Dios. Y dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo número 18, el libro de San Lucas, el capítulo número 18, dice así la palabra de Dios. Voy a dar lectura a lo que dice el verso 7. Dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? O sea, hace una pregunta. Y contesta Jesús: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la verdad, Dios quiere hacer grandes propósitos en tu vida. Dios quiere utilizarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere que tú tengas los dones del Espíritu Santo para poder estar trabajando en el campo laboral. Pero muchos, la verdad, es que no tienen esa disposición, no tienen ese corazón, no tienen ese anhelo para estar en medio del campo laboral. Le quiero decir algo. Mira, aquí dice la palabra de Dios. ¿Acaso no va a responder Dios? Si tú te acercas y le clamas a Él, ¿acaso no va a responder Dios? Dice que pronto va a responder y pronto les hará justicia. De que hace justicia Dios, lo hace. De que responde, responde. Mira, cuando tú les hablas, cuando tú estás ahí metido en la oración, que tú estás metido ahí delante de su presencia, y Dios responde. La verdad, ¿cuántas cosas puedes tú hacer para Dios? Muchísimo. Pero tengo una preocupación, la verdad, pareciera que el pueblo de Dios en estos tiempos ya se acomodó, ya se estancó ahí en ese lugar y ya no da un paso más adelante. No, mira, no te acostumbre. El cristianismo es de estar haciendo la voluntad de Dios, es estar buscando cada día la presencia de Dios, es estar delante de Él todos los días. ¿Para qué? Para que te indique qué es lo que tú tienes que hacer, para que te indiques para dónde vas. La verdad es que me da mucho gusto para estar, desde que yo me convertí, desde que la verdad, por su pura misericordia, Dios hizo la obra en mí. La verdad, no he dejado de trabajar en las cosas espirituales. No he dejado de estar trabajando. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído, yo sé a quién he seguido, y la verdad, y varios de ustedes saben que gracias a su pura misericordia, Dios tuvo misericordia de mí después de que muchas personas se fueron. ¿Y qué crees? Dios tuvo misericordia en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, y la verdad, Dios
tuvo misericordia. Yo decía, yo ya me voy, pero ¿qué crees? Dios me dijo, ¿sabes qué? Todavía no es el tiempo. Porque mira, la verdad, el tiempo pasa muy rápido. Varios de ustedes los conozco, varios de ustedes, mira, los conozco, mira, los vi todavía más joven, pero nada más ponte a voltear, ahorita ve el que está atrás de ti, ya con sus canas, ya con las arrugas, ya, mira, todo el tiempo, mira, va que vuela. Y si tú no aprovechas lo que el Espíritu Santo te dice, si tú no aprovechas lo que el Espíritu Santo te está ministrando, la verdad es que vas a venir y vas a seguir igual y vas a seguir las mismas maneras de vivir. La verdad, ¿qué se necesita para poder obtener las promesas delante de Dios? Se necesita una fe, se necesita confianza. Por eso dice la palabra de Dios cuando dice en el libro de Hebreos 11 que es necesario el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que le hay. La gente cuando se enferma y va al médico, y la gente al estar teniendo su confianza en aquel médico y le receta ciertos medicamentos y va y los presenta ahí en la farmacia para comprarlo. ¿Por qué? Porque tiene una confianza. Fue con aquella persona que le pudo dar esa receta y le recetó los medicamentos y no va a dudar y fue y los compró y se los tomó y sanó la enfermedad, sanó de aquella persona. Entonces vemos que esas personas no desconfían. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no confía en su Señor con todo su corazón? ¿Por qué no confía? Por vuestra poca fe. Porque yo vengo y veo igual que vienes aquí y cantas y alabas y te esfuerzas. Qué bueno que lo sigas haciendo. Pero mira, tú te tienes que acercar con aquel que tiene tiempo para todos los días, para que te pueda ministrar y puedas hacer una persona que puedas obtener las promesas que están escritas aquí en las Sagradas Escrituras. Y la verdad, cuando tú obtienes esas promesas, la verdad, muchas personas pueden dar testimonio de aquella persona que vio las maravillas de Dios y se obtuvo, y la verdad, entonces, ¿cuántas personas no han tenido esas promesas que Dios ha establecido aquí en las Sagradas Escrituras? Muy poco, muy poco. ¿Acaso no hará justicia Dios? ¿Acaso tardará en responderte? Les digo que no, pronto les hará justicia. Vamos a abrir en el libro de Santiago, por favor. En el libro de Santiago, en el capítulo número 2, vamos a ver un versículo en lo cual Dios nos quiere estar ministrando, nos quiere estar hablando cada día, en cada momento, no solamente aquí, sino también en este lugar. En el libro de Santiago vamos a ver la palabra de Dios y podemos acercarnos y podemos leerlo con toda seguridad, con toda seriedad, porque déjame decirte aquí, cuando venimos en este lugar, venimos a aprender algo, venimos para que nuestra vida sea cambiada, venimos a aprender algo. ¿Por qué? Porque queremos cambiar con la ayuda de Dios, porque no venimos aquí como a perder el tiempo nada más, o aprender, no sé, otro mensaje más. Después de todos los mensajes que se ha estado compartiendo estos últimos meses, que se ha estado compartiendo ya sea por otros medios de gracia y aquí presencial también, le quiero preguntar algo, ¿lo está poniendo por obra? ¿Su vida está cambiando? ¿Su vida, es decir, se está transformando como dice la palabra de Dios? ¿O se termina el tema, se termina el mensaje y sales otra vez y sigues con lo mismo? La verdad es que no es así. La verdad que todos los que estamos aquí, la mayoría somos adultos. La mayoría de los que estamos aquí, todos ya somos personas ya con edad avanzada. Entonces, si venimos a este lugar, es para cambiar nuestras vidas, para que sea nuestra vida diferente, para que se cumpla lo que dice las Sagradas Escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. En el libro de Santiago, en el capítulo número 2, y voy a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 14. Dice así:
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Voy a volver a dar lectura, dice. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es no. Tienes que tener las dos cosas. Pero muchas veces nada más quieren tener, es decir, como hacer obras como en otros movimientos, etcétera, etcétera. No. Lo que está diciendo aquí es que, mira, la verdad es que, mira, no solamente le vas a hacer las obras, no solamente vas a tener, es decir, una confianza, sino las dos van a ir acompañados el uno al otro. ¿Para qué? Para que tu obra que tú estás construyendo o que construiste desde hace muchos años, pues ahora sea totalmente diferente, ¿sí? En otras palabras, para que tus frutos se vean, se reflejen que realmente eres un cristiano, que realmente eres una persona, que eres un seguidor de Cristo, que eres una persona que tienes temor de Dios. ¿Cómo se conoce un árbol así sano? Cuando da ahí sus frutitos. Ve tú a la provincia, porque aquí casi en la ciudad pues ya no hay árboles, ¿sí? O uno que otro en casa. Pero si tú vas en provincia y vas a ver ahí, pues no sé, las huertas o huertos que están ahí de árboles, de frutos, ¿cómo están ahí las manzanas cargado? ¿Cómo están ahí, no sé, otros tipos de fruto ahí cargados en esos árboles? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que ese árbol es sano? Pues porque está dando su fruto, porque está dando ahí esos frutos muy dulces, ¿sí? Aquí, ¿cómo te vas a dar cuenta de una persona que realmente es un seguidor de Cristo? ¿Acaso tiene que tener, no sé, una leyenda en la espalda? ¿O tiene que tener una leyenda aquí de frente? La verdad es que no es así. La verdad es que no es así. Dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Y la verdad, para seguir a Cristo, para seguir haciendo la voluntad de Dios, se requiere una fe grande. Dime, ¿acaso el cristianismo no es hermoso? ¿Acaso el cristianismo no es hermoso? Es muy bello. Disfruta el cristianismo, ¿sí? Yo lo disfruto a lo máximo, créeme, ¿sí? Lo disfruto el cristianismo a lo máximo. ¿Por qué? Porque tienes una paz. Dime si eso no es hermoso. Dime de que tienes un dominio propio. Dime si eso no es hermoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Claro. ¿Por qué? Porque ¿quién puede tener un dominio propio? Nada, nadie. Si no es por el Espíritu Santo, tú no puedes tener un dominio propio. Si no es por el Espíritu Santo, tú no puedes frenar tu lengua. Si no es por el Espíritu Santo, tú no vas a poder frenar, es decir, la codicia. Si no es por el Espíritu Santo, tú no vas a poder acercarte a orar. No. ¿Por qué? Porque se requiere fe. Se requiere la presencia del Espíritu Santo, se requiere valor para estar igual, ser instruido por el Espíritu Santo y ser cambiado de acá dentro, del interior de nuestro ser. La verdad es que mira, las promesas existen. Dios dice su palabra en Isaías 59, dice que Dios no se ha cortado la mano para salvar. Tampoco se ha agravado su oído para oír, no. Él está puesto para salvar a toda la raza humana, mas sin en cambio no se acercan con sinceridad delante de Dios. No tienen temor de Dios las personas, no buscan a Dios, no se quieren esforzar para poder acercarse cada día a la palabra de Dios, se lo dejan todo a Dios. Y le quiero decir una cosa, la verdad es que dejarlo todo a Dios no vas a alcanzar a llegar muy lejos. Y la verdad se requiere un esfuerzo, se requiere que tú apartes tu tiempo y te metas con Dios, así como lo hizo María, que dice que ella escogió la buena parte, la buena parte. En Mateo capítulo número 17, en Mateo capítulo número 17, vamos a
abrir aquí la palabra de Dios y vamos a leer un pasaje muy hermoso, un pasaje que nos deja ver aquí cómo es que muchas personas, si existen las promesas, pero no la obtienen. Entonces, en el libro de San Mateo, en el capítulo número 17, y voy a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras. Dice así, respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y la verdad, tú ya sabes el contexto, lo que dice aquí la palabra de Dios. Tú ya sabes aquí la palabra de Dios, el contexto de que como un muchacho estaba enfermo, como un muchacho estaba enfermo, y la verdad, el padre de ese muchacho se los lleva a sus discípulos de Jesús, y la verdad dice que no pudieron echar fuera ese demonio para que fuese sanada aquella persona. Entonces se acercó, entonces esta persona se acerca con Jesús nuevamente y le dice aquí, en el versículo número 18, aquí nos contesta la palabra de Dios, y dice así: y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí vemos entonces cómo es que desde tiempos antiguos, cómo es que desde aquellos días también, aquellas personas no pudieron echar fuera a ese demonio, no pudieron expulsarlo. No sea que de igual manera tú estés así igual y estés poniendo tu confianza en el hermano que vaya o la otra hermana que vaya o X personas y nada más ellos lo pueden hacer. Más bien te debes de checar, ¿tienes tú el Espíritu Santo? ¿Estás tú caminando con el Espíritu Santo todos los días? Porque dice que estos no pudieron. ¿Por qué? Por la grande incredulidad que tenían. Y yo te pregunto, ¿tú tienes una fe enorme? ¿Tú tienes una fe grande, como dice la palabra de Dios, como el grano de mostaza? Así, para poder hacer las cosas espirituales se requiere fe, se requiere una confianza, se requiere que tú te pongas en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que veas las promesas, para que veas las maravillas de Dios, que cuántas personas tienen una grande necesidad, pero la verdad, ¿quién podrá ir por ellos? ¿Quién podrá ir con aquellas personas? Si vemos los obstáculos, es que mi marido, es que mis hijos, es que mi familia, es que mis familiares, es que aquello, es que… No, es Dios que estamos siguiendo. Porque déjame decirte, ¿cuánto tiempo nos queda aquí para estar viviendo todavía aquí en este mundo? Muy poco tiempo. Y la verdad, tú con tus fuerzas, con tu sabiduría, con todo lo que tú tienes, tú le podías estar sirviendo a Dios en grande manera. Pero la verdad, muy pocos son los que realmente se entregan, muy pocos son los que realmente pueden, es decir, ponerse en las manos de Dios para ir en medio de la batalla y estar buscando la presencia de Dios cada día. Pero son muy pocas personas, ¿sí? ¿Tú crees que Dios no querrá utilizarte para ir, no sé, aquí en esta calle y levantar la voz de Dios y testificar que Dios es poderoso? ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Mira, hace poquito, le quiero decir algo, y esto es para la honra y gloria de Dios. Yo iba por una persona nada más. Y luego de esa persona se agrega otra persona. Ya eran dos, era su esposa, ¿sí? Su esposa. Y aquí está mi hermana sentadita, ¿sí? Y después, ¿qué crees? Y ya después se agregaron otros dos. ¿Y qué crees? Y se agregaron otros dos.
6 personas se le está compartiendo de una forma sencillita. Y esas personas, la verdad le digo al hermano, ¿sabes qué? Vas a estar orando mucho por esto y vamos a estar orando los dos. Y la verdad, mira, está muy gozosa la hermana. Algo que me dijo, ¿sabes qué? Mira, hermano, le quiero decir algo. No se vaya a desanimar. ¿Cómo crees? No me voy a desanimar. Si Noé no se desanimó, pregonero de justicia, 100 años estuvo predicando la palabra de Dios y la verdad no se desanimó y no se le convirtieron, solamente su familia. Entonces, ¿tú crees que Dios no quiere que tú vayas a expulsar demonios? La verdad es que desde que Dios tuvo misericordia de mí, hace poco, después de la enfermedad del COVID, que estuve hospitalizado ahí 11 días, pensé que yo me iba a ir, pero gracias a Dios, poderoso es Dios. ¡Aleluya! Y la verdad, si Dios me dejó aquí, es porque Él tiene buenos planes, porque Él tiene buenos propósitos para mí. Eso lo entendí desde muy al fondo de mi corazón. Entonces, vemos que entonces podemos ver las maravillas de Dios, pero siempre y cuando que tú estés caminando con Dios en cada momento. Siempre y cuando se requiere estar en los negocios de tu Padre, ¿sí? Siempre se requiere cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y andaba con sus padres y después dice que se perdió y después lo buscaron y lo encontraron, estaba allí en medio de los rabinos, le estaba dando una cátedra a aquellas personas y dice, bueno, ¿por qué nos hiciste esto? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Allí estaba Jesús. ¿Tienes tú ese anhelo en tu corazón? ¿Quieres estar en los negocios de tu Padre? Sí, porque se requiere fe. Se requiere agallas, se requiere pantalones, se requiere esfuerzos, ¿sí? Entonces, si Dios dice que aquí Él expulsó el demonio, tú lo puedes hacer también. Y la verdad le dije allá a varios hermanos, la verdad es que, mira, tenemos un adversario que mientras tú estés caminando, no haciendo nada, pues ¿de qué va a estar enojado contigo? Para nada. No. El adversario no va a estar enojado contigo si tú no le arrebatas las almas. Si tú no vas por ellas, mira, el adversario no va a estar enojado. Y le he dicho a las personas, ¿sabes qué? Mira, ora por mí, porque el adversario está muy enojado conmigo. Está muy enojado y créeme, hace una semana, hace unos días, la verdad que tuve una opresión del enemigo y la verdad, mira, no lo vi, pero estaba yo ahí en mi cama. Estaba yo ahí acostado y cuando vi que las cosas se movían y me vino una opresión, no era pesadilla. Y la verdad, y por más que luchaba y por más que me quería parar y me tenía ahí como sometido. Y la verdad, cuando yo empecé a orar y le dije, ¿sabes qué? Tú no me vas a derrotar, ¿por qué? Porque mi Jesús es poderoso, tú eres poderoso, Dios, y la verdad, no tiene poder aquí, Él no me va a poder a vencer. Y la verdad, cuando empecé a orar, y poco a poco recobré nuevamente para estar platicando con Dios y la verdad he dicho siempre, el adversario está muy enojado para conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque se le están arrebatando las almas. Apocalipsis 12 cuando nos habla, dice que él sabe que le queda poco tiempo y eso quiere decir que entonces todo lo que está a su alrededor, pues dice que él no duerme, él anda como un león rugiente buscando, acaparando y los tiene bien sometidito. ¿Qué le parece? Pero Dios es poderoso, pero Dios es grande. Si Dios es grande, si Dios es poderoso, es que así lo dice la palabra de Dios, es que así lo dice la Escritura. Dios no está llamando a multitudes, Dios nos está llamando para poder hacer la voluntad de Dios y decirle, heme aquí Señor, y la verdad es que Dios lo puede hacer y la verdad tú puedes ver la gloria de Dios, tú puedes ver las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios que dice que Él es poderoso, la verdad es que así es. Acompáñame en el libro de San Marcos, por favor. En el libro de San Marcos podemos leer la palabra de Dios, San Marcos 9, y la verdad, ¿qué hay imposible para Dios? Nada.
nada. No hay nada imposible para Dios. Si Dios me ha dicho a través de su palabra que Él estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo, es que así es. Yo le creo. Y también yo le quiero decir algo. Tú tienes que cambiar tu mentalidad. Tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Es que no solamente, y lo digo con todo respeto, es que no solamente son 2 hermanos, son 3 hermanos que tienen el Espíritu, no. Si tú te has convertido a Dios, si tú realmente dices que eres cristiano y estás caminando haciendo la voluntad de Dios, tú tienes al Espíritu Santo. Pero si no estás caminando realmente de una forma total, que le entregues todo a Dios, tu tiempo, tus fuerzas, tu sabiduría, tus talentos, tu conocimiento y todo, si no lo has entregado, pues mira, tú te estás reservando algo. Por eso es que Dios no te utiliza. Por eso es que Dios no te lleva al campo laboral. Por eso es que Dios, no, es decir, tú no has alcanzado las promesas. Por eso que no te has convertido. ¿Sí? Porque si dice la palabra de Dios que Él no tarda en contestarte. No tarda. En el libro de San Marcos, capítulo número 9, verso 23, voy a dar lectura a lo que dice aquí la palabra de Dios. Tú ya sabes de quién se trata de este versículo. Dice aquí la palabra de Dios: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. ¿Crees que Dios te va a levantar este día? ¿Crees que Dios te va a llenar la llenura del Espíritu este día? Porque oramos, hermano, porque oramos que le dijimos que nos iba a hablar, ¿o no es así? Oramos en lo que le pedimos su Santo Espíritu que nos hablara y Dios nos está hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Tener esa confianza, ¿sí? Tener esa certeza, esa seguridad de lo que tú estás buscando para estar haciendo la voluntad de Dios y puedas ver las maravillas de Dios, porque dice aquí la palabra de Dios, al que cree, no el que viene, no el que aplaude, no el que canta, no, al que cree, dice la palabra de Dios aquí, al que cree, todo le es posible. Se refiere de ahí de cómo es que Lázaro ya había muerto, ya tenía, dice que 4 días, de que ya había fallecido, y se acerca a Marta y le dice, mira, es que Señor ya tiene 4 días. Entonces le dice aquí, le dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Igual, en todo, hermano, en todo, porque la promesa está dada. No solamente a unos cuantos, no solamente a los judíos, sino también a todos los gentiles que somos nosotros. Y la verdad es un privilegio de estar caminando con Dios, y si Dios lo ha dicho así, mira, es que porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Tú ves las Escrituras, cómo Dios escogió a David, un pastorcillo de ovejas que andaba por ahí, ¿sí? Escogió a un Mateo, un pescador, ¿sí? Que andaba ahí pescando ahí en la barca. Entonces dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes. No solamente vino por aquellos que realmente pues son letrados, que tienen una carrera, y no digo que es malo, pero vino también por ti, hermano. Vino por cada uno de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es su creación, y déjame decirte algo, que Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú cambies, que no te acostumbres a caminar una vida así como estás caminando hasta ahorita, que no te acostumbres tú a estar caminando diciendo no pasa nada, no. Tú ves los discípulos de Cristo cuando ahí estaban ellos orando a Dios, cuando el día de Pentecostés los 120 estaban orando y orando hasta que vino el Espíritu Santo y fueron llenos, y entonces ellos ya se fueron. Pero tú, ¿cuándo lo vas a hacer? Ni a la oración vienes, hermano.
¿Tú crees que Dios te va a vestir así de poder? ¿Tú crees que Dios te va a vestir así ahí en tu casita, viendo desde estos medios, desde en el internet, y estás ahí nada más, jugueteando nada más, y dice, no puedo yo salir? ¿Por qué? Porque tengo miedo al COVID, y la verdad es que esa es la preocupación que tengo, hermano. Ahorita, en lugar de salir la iglesia, que salga al campo laboral, está metido en las casas. Está metido ahí sin darte cuenta que el adversario está haciendo su obra. Ellos están creciendo, el mundo está creciendo, pero de maldad. ¿Y tú en qué estás creciendo, hermano? ¿Y tú en qué estás creciendo? Realmente arde tu corazón para que los que van a entrar a la campaña, estés intercediendo por ellos, para que les hable el Espíritu Santo, para que se conviertan prontamente. ¿Arde tu corazón, hermano? ¿Arde mucho tu corazón? Estás ahí, es decir, tus rodillas están tocando el piso para que te postres ahí. Señor, mira, no puedo hacer nada, pero tú eres poderoso, dice aquí tu palabra, y tú puedes hacer nuevas criaturas. ¿Lo estás haciendo? Porque no se va a ganar nada, hermano. Si tú no estás haciendo eso, no se va a ganar nada, ¿sí? Se requiere una intercesión, se requiere estar haciendo la voluntad de Dios de esa manera. Pero dices, la verdad, podría decir alguien, pero es que ya soy grande, hermano, ya no puedo ir. Pues sí, mira, si ya estás grande ya no puedes ir, pero la palabra de Dios no habla de viejitos nada. La palabra de Dios, cuando nos habla ahí en Salmo 92, dice que ellos van a fructificar en aquel día. En aquel momento, en aquel día van a fructificar y van a ser bien vigorosos y van a estar intercediendo. ¿Para qué? Para que se ganen las personas. ¿Tú crees que Dios no puede llevarte al campo laboral? Claro, claro. Tú tienes que cambiar tu mentalidad para que tú estés haciendo la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿realmente quieres ser cristiano? Como dice la palabra de Dios. Porque al llamarnos cristianos, quiere decir que yo represento a Cristo aquí en la tierra. Para llamarme yo cristiano, quiere decir que represento a Cristo aquí en la tierra, donde yo estoy caminando. Lo mismo lo honro en mi trabajo, lo mismo lo honro cuando uno va de vacaciones, lo mismo lo honro aquí en este lugar, lo mismo honro a Jesús estando en casa, lo mismo honro cuando yo voy, no sé, en la calle. Entonces, mi cristianismo no tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Pero si tú quieres seguir las corrientes de este mundo y estás pensando, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y cómo me voy a vestir de este día para que yo esté yendo a la reunión, para que me vea bien? ¿Será correcto que me ponga yo unos rayitos? Y no tengo nada en contra de las mujeres, no. Pero ¿será correcto eso? ¿Estás pensando en otras cosas? Santiago 4:4 nos dice la palabra de Dios que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La verdad, buscar a Dios es serio. La verdad, buscar a Dios es algo que debe de tener uno una responsabilidad, ¿sí? Que no te jale las corrientes de este mundo, que no te jale las corrientes. ¿Por qué? Porque mira, este mundo arrastra con todo el que se le ponga enfrente, y al rato, al no estar haciendo la voluntad de Dios, ya te vas a parecer como aquellos, ¿sí? No, gracias a Dios por su pura misericordia, que Dios nos sacó de Egipto, y por eso estamos aquí, y por eso que estamos aquí leyendo la palabra de Dios. Y te pregunta Juan, y dice aquí la palabra de Dios, acompáñame al libro de San Juan, por favor. Libro de San Juan, capítulo número 11, y vamos a dar lectura a lo que dice aquí la palabra de Dios. San Juan, capítulo número 11, y voy a dar lectura a lo que dice el versículo número 40. Y dice así las Sagradas Escrituras, el versículo número 40. Y dice así: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios. Te pregunto, ¿quieres ver tú la gloria de Dios? ¿Quieres ver tú las maravillas de Dios? ¿Que esta colonia se vuelva a Cristo? Hermano, porque a eso nos sacó Dios. A eso nos sacó Dios, de allá donde estábamos esclavizados. Por más que nos esforzábamos, por más que queríamos salir, y nadie podía. Pero cuando vino Cristo y se rompieron las cadenas y salimos de esa esclavitud, y por eso que estamos hoy aquí. Y por eso que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí. Es que no te puedes pasar muchos años sin poder hacer nada. No te puedes pasar muchos años sin no estar trabajando ahí en el campo laboral. No te puedes pasar años para buscar tu salvación. No. Hermanos, la verdad es que la palabra de Dios dice que es poder para salvación para todo aquel que en él cree. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pues ¿es poderoso Dios? Sí. Dice la palabra de Dios que es poderoso la palabra de Dios, porque ahí al leer la palabra de Dios, pues mira, fue el que nos cambió. Si no estuviéramos allá en el mundo ahorita, o ya ni lo estuviéramos contando. Pero por cuanto es poderoso la palabra de Dios, entonces Dios puede hacer nueva criatura en cada persona, ¿sí? Dios puede ser nueva criatura en cada persona. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué tantas incredulidades? Veo que vienes aquí, hermano, vienes aquí y levantas tus manos y alabas y dices amén y sí, amén. Ok, está bien, pero eso es facilito. Eso es facilito. ¿Quieres tú ponerte la camiseta para que te llames cristiano? ¿Quieres tú ponerte realmente esa camiseta? Sí. Hermanos, si los de allá afuera, el mundo, se compran una camiseta de cierto equipo, se lo ponen y no les da vergüenza. Y aquí la camiseta de Cristo es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Es hacer la voluntad, ¿sí? Entonces vemos aquí, en el libro de San Marcos, vamos a leer por favor, en el libro de San Marcos, en el capítulo número 16, vamos a dar lectura nuevamente a este pasaje, porque me llama mucho la atención lo que dice este pasaje. Un pasaje para que te lo lleves a casa y estés allí meditando acerca de la palabra de Dios, y para que te lo lleves a casa y ahorita que es día de reposo y estés ahí con tu familia o tú sola repasando los pasajes que estuvimos leyendo en el libro de San Marcos en el capítulo número 16, y voy a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo crees, hermana? ¿Lo crees lo que dice aquí la palabra de Dios? Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Dice que estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen en mi nombre, a los que creen en Jesús. Estas señales van a seguir con aquella persona que realmente ha puesto su confianza en Dios, seguirán, ¿sí? Y tú quizás, y si no has puesto toda tu confianza en Dios, pues a lo mejor vas a escuchar nada más. Y vas a escuchar nada más, y te van a platicar, y mira, hicimos esto, y mira, el Espíritu Santo se manifestó de esta manera, y mira, vimos las maravillas de Dios de esta manera, pero tú solamente escucharás nada más. No vas a estar viviendo ahí, no sé, viendo las maravillas de Dios. Y la verdad, dice aquí la palabra de Dios,
y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si beberán cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿Tú crees que Dios no quiere utilizarte, hermano? ¿Tú crees que Dios no quiere hacer algo grande para ti en este mundo? Hermano, entiende una cosa: estamos viviendo en la ciudad más grande del mundo, donde hay muchísimas personas, de lo cual tienen una grande necesidad, pero ¿quién va a aliviar su necesidad? ¿Solamente 2, 3 hermanos? No, lo quiere hacer Dios para contigo, porque Dios nos está llamando, hermano. Porque Dios nos está haciendo un llamado, que estas cosas se quedarán de esta manera, para que tú también las puedas hacer con la ayuda de Dios, desde luego que es poderoso Dios. Mira, si tú quieres buscar tu salvación y estás ya puesto y le has orado a Dios, mira, no va a tardar mucho tiempo en que tengas una convicción de pecado prontamente, y Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, Dios puede hacer grandes cosas, y la pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees tú que si realmente te va a salvar Dios? La verdad es que es poderoso Dios. Dice entonces aquí, el propósito de todo esto es que, mira, Dios puede utilizarte, así como mujer, así como Dios utilizó a las mujeres que nos hablan las Sagradas Escrituras, así como utilizó Dios a esas mujeres, a esos varones, y les dio potestad, dice así, y les dio autoridad. Pero tienes que hacer algo, tienes que poner primeramente a Dios en primer lugar. Recuerda, en estos tiempos, hermanos, dice la palabra de Dios que Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, Él sigue teniendo el poder, Él sigue sanando personas, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo muchas cosas, pero quizás tú no te has dado cuenta, y por eso dices que el cristianismo es así. No, el cristianismo es para hacer la voluntad de Dios, y que estés tú caminando con Él, y Dios te va a poner y te va a llevar hasta allá en aquel poblado, hasta allá en aquella ciudad, hasta allá en aquel, no sé, pueblo, te va a llevar. Y la verdad, es una dicha. Dime si eso no es hermoso. Dime si eso no es hermoso, de estar trabajando en el campo laboral de Dios. Dime. Si no es hermoso, claro que sí. En el libro de San Juan, por favor, acompáñame. En el libro de San Juan, en el capítulo número 7, dice aquí la palabra de Dios. San Juan 7, y voy a dar lectura a lo que dice el versículo número 37 y 38. ¿Tienes tú de veras ese anhelo en tu corazón? ¿Quieres que esos ríos que vengan de arriba corran muy adentro en tu interior? Dice así la palabra de Dios. San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo crees, hermano? ¿Tienes tu sed? ¿Sí? Como esa mujer samaritana que tenía mucha sed, que le dijo allí a su Señor: ¿sabes qué? Dame esa agua y para que ya no tenga yo que venir hasta acá, a este pozo, a sacarla. ¿Tienes tú de veras esa sed? ¿Que Dios te puede saciar tu alma? ¿Que Dios puede saciar tu vida? ¿Tienes tú ese anhelo que correrán esos ríos de agua viva, que es decir, el Espíritu Santo ahí corriendo? ¿Anhelas tú eso? ¿Realmente lo anhelas? ¿Realmente lo deseas? Para que estés ahí en el campo y estés haciendo la voluntad de Dios.
¿Quieres tú eso? Aquí dice la palabra de Dios, que de su interior van a correr esos ríos, que es el Espíritu Santo que te va a dar poder, que te va a dar la gracia, que te va a dar la unción, que te va a guiar por sendas de justicia y te va a recordar todas las cosas. ¿Sí? ¿Anhelas tú eso? Y la verdad, no solamente se quedó ahí el versículo, sino sigue diciendo, el siguiente versículo nos sigue diciendo algo muy importante, lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Y eso te lo dejo de tarea para que lo leas allá en casa, para que lo leas allá en casita y tú puedas acercarte a Dios. Y la verdad, tú puedes aprovechar, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y vamos a leer por último lo que dice aquí Juan 8, 31. Dice así la palabra de Dios en el libro de San Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a volver a dar lectura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, ¿estás permaneciendo en la palabra de Dios? Amado, ¿estás permaneciendo en las sagradas escrituras? Porque, hermano, no me vayas a decir: hermano, es que ya no puedo leer, hermano, es que me cuesta trabajo leer, hermano, es que mira, ya nada más leo un capítulo. No, man, no. Eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Cuando nos habla la palabra de Dios, aquellos hombres como Policarpo, como aquellas personas que fueron los primeros cristianos, que nos habla las Sagradas Escrituras, cuando vino Jesús, ellos no eran flojos, hermano. Ellos no eran flojos, ellos se organizaban, ellos tenían su tiempo para estar metidos ahí con Dios. Y la verdad, te hago una pregunta: ¿eres tú así? ¿O estás más metido en tus quehaceres, en tus labores, en tu trabajo, en tus negocios, etcétera, etcétera? No digo que es malo, pero pon en primer lugar, como dice la palabra de Dios, que vas a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te va a dar por añadidura. Hermanos, la verdad es que tú tienes mucho que hacer por Jesús. Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar, Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti, pero lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú, si tú quieres, desde luego, porque déjame decirte que todo esto también es voluntario, es voluntario. Si permanece mis palabras en vosotros, otro pasaje nos dice: pide todo lo que quieras, pide todo lo que quieras, y se te dará hecho. ¿Sí? La verdad es que Dios en estos tiempos quiere hacer grandes cosas, ¿sí? En esto ya no te predican en otros movimientos, en otros púlpitos, el pastor que se acerca ahí te hace reír, ahí como que si estuviera un Chabelo ahí enfrente para hacerte reír. No. Es bueno que aprendamos, es bueno que nos hablen la verdad, es bueno que leamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Y entonces Dios hará grandes cosas con cada uno de los presentes. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos vienes a hablar de una forma sencilla, Señor, de una forma, Señor, en lo cual tú tienes grandes propósitos, Señor, para poder ver la gloria de Dios aquí en la tierra, poder ver el poder de Dios aquí en la tierra, Señor. Pero solamente tiene que haber una cosa, Señor, en medio de cada uno de los presentes: obediencia, Señor.
obediencia, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que selles esta palabra en cada mente, en cada corazón, Señor, para que se cumpla como dice tu palabra, Señor, que va a dar fruto, cuál a 30, cuál a 60 y cuál al 100 por uno, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor, y hazla resplandecer, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.